Ok chicos, continuamos con la práctica número 7 que corresponde a la determinación de grupo sanguíneo. El objetivo de nuestra práctica será demostrar por medio de una reacción de aglutinación la presencia de los antígenos eritrocitarios A, B y D y conocer las patologías asociadas con incompatibilidades de grupo. Vamos a comenzar hablando un poco de la historia. La sangre ha sido considerada como un líquido vital, mágico y hasta curativo. Lo sabían los egipcios y lo sabían los aztecas. Lo ocupaban incluso en sus rituales. Pero comencemos nuestra línea del tiempo en el siglo XIX con Plinius, el cual sugería la ingesta oral de la sangre como tratamiento de algunas enfermedades. Fue hasta 1665 cuando Richard Lower realizó la primera transfusión sanguínea entre dos perros. Tenía aproximadamente unos 20 y tantos años. ¿Se imaginan ustedes a estar haciendo a estas alturas una transfusión de sangre? En 1667 Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión de una oveja a un joven que padecía de enfermedades mentales. Ya para 1829 James Blundell realizó la primera transfusión entre humanos. Este fue de una mujer que había tenido un sangrado posparto y su marido fue quien le donó la sangre. Fue la primera transfusión exitosa. En 1901, Karl Landsteiner fue el primero en establecer el sistema ABO. Para 1924, Bernstein declaró que el sistema ABO estaba formado de genes. En 1940, Landsteiner y Wiener descubrieron el sistema RH cuando hacían estudios sobre monos Macacus rhesus. Ahora, en el siglo XXI, los procedimientos de transfusión sanguínea son cada vez más seguros debido a la especificidad y sensibilidad de los métodos que se ocupan en el laboratorio. ¿Pero cuál es el fundamento de nuestra técnica? Bueno, pues va a ser evidenciar la interacción entre anticuerpos y antígenos. En esta imagen podemos observar que los antígenos están sobre la membrana del eritrocito. En el cuadrante superior izquierdo podemos ver el eritrocito y tiene el antígeno A sobre su superficie. Por lo tanto, en el suero vamos a encontrar anticuerpo anti-B. Lo mismo pasa con el grupo B, tiene antígenos anti-B en su membrana y en el suero vamos a encontrar anticuerpos anti-A. Lo mismo va a pasar con el grupo AB, va a tener ambos antígenos en la superficie y ningún anticuerpo. Si tuviera algún anticuerpo, entonces habría reacción de aglutinación y esto iría en contra de la vida. En el grupo O, obviamente no tenemos ningún antígeno en la superficie y en el suero vamos a encontrar el anticuerpo anti-A y anti-B. En esta tabla podemos observar, como ya lo decía Bernstein, que a nivel genotípico nosotros vamos a adquirir un gen de mamá y un gen de papá. Entonces vamos a tener dos genes que van a determinar nuestro grupo sanguíneo. Un ejemplo en la tabla, por ejemplo el grupo B, podemos tener nuestros haplotipos como BB o BO. En cualquiera de los dos, el grupo B es el determinante, entonces se va a presentar como grupo B a nivel fenotípico. Y en nuestro suero vamos a encontrar entonces anti-A. En esta tabla podemos observar también que el grupo O es el que tiene mayor incidencia en nuestra población, es decir, la mayoría somos grupo O. Y el que tiene menor incidencia es el grupo AB. Para materiales y equipo viene aquí la lista que ya tienen ustedes en su práctica impresa. Solo quiero hacer mención especial en que la muestra de sangre debe ir en tubo morado y vamos a tener los antisueros anti-A, anti-B, anti-AB y anti-D. Vamos a realizar diferentes técnicas. La primera va a ser la determinación de grupo sanguíneo en placa. Aquí podemos observar y recordando nuestra primera práctica de toma de muestra sanguínea, para la obtención capilar necesitamos nuestra lanceta, hacemos una asepsia en el área puncional, descartamos la primera gota y las siguientes gotas las vamos a poner sobre nuestra placa previamente rotulada como A, B, AB y D. Una vez que coloquemos las muestras de sangre, entonces vamos a proceder a colocar los antisueros. Entonces le vamos a poner anti-A al A, anti-B al B de color amarillo, anti-AB y anti-D. Es muy importante que antes de colocar nuestros reactivos los atemperemos bien, porque el cambio de temperatura, es decir, si está frío, no se va a llevar a cabo la reacción. Entonces necesitamos atemperar bien y tener mucho cuidado porque el anti-AB y el D ambos son transparentes. Entonces podemos cambiarlos y entonces a la hora de leer vamos a dar lecturas erróneas. Una vez que hemos colocado los antisueros a nuestras gotas de sangre, con un palillo o aplicador vamos a mezclar nuestra sangre
con el antisuero y después lo vamos a llevar a la placa rotatoria por un tiempo de 2 minutos. Una vez pasado este tiempo podemos observar la aglutinación, la cual, si es positiva, nos va a indicar la presencia de antígenos eritrocitarios. En la determinación en tubo, lo mismo. Vamos a obtener nuestra muestra de sangre, ahora puede ser venosa, como lo hicimos también en la práctica número 1 con nuestro sistema Vacutainer. Después vamos a realizar una dilución con solución salina más sangre a obtener una suspensión al 5%. Más o menos lo que se dice es que tiene que agarrar un color como sandía, como se observa en el número 2 en nuestra imagen. Después vamos a rotular nuestros tubos como A, B, AB y RH como lo habíamos hecho con nuestra placa. Vamos a colocar 50 microlitros de nuestra suspensión de eritrocitos y después vamos a proceder a colocar los antisueros de acuerdo al tubo que corresponda. Llevamos esto a centrifugación a 1500 revoluciones por un minuto y después vamos a hacer nuestra lectura. Vamos a observar el tubo que se ha aglutinado. Del lado superior derecho podemos observar nuestros tubos y la formación del botón. En la imagen de abajo hago una toma para que puedan observar cómo se hizo la aglutinación en el fondo del tubo. Entonces podemos observar, si se dan cuenta, el segundo tubo de derecha a izquierda es de color amarillo, es el anti-B. Entonces el primero es A, B, AB y RH. Vemos que aglutinó en B y en AB, entonces el grupo es B positivo. Determinación en tarjeta. En esta técnica vamos a realizar igual nuestra dilución, pero aquí vamos a utilizar para la dilución, en vez de solución salina, reactivos de la casa comercial que trae el kit. El fundamento de la tarjeta es que en el tubito que está dentro de la tarjeta vienen ya adheridos en la parte intermedia del tubo los anticuerpos. Entonces, al colocar nuestra sangre, si hay reacción antígeno-anticuerpo, estos se van a pegar en esa capa intermedia y van a formar el botón. Si no están presentes entonces los antígenos en el eritrocito, estos se van a filtrar y van a llegar hasta el fondo, como se observa en la imagen. Una vez que colocamos la sangre de nuestro paciente, vamos a incubar a 37 grados centígrados, vamos a centrifugar y después vamos a realizar la lectura. En la primera podemos observar entonces la presencia de aglutinación en la parte intermedia del tubo y en algunas se fueron al fondo. En el primero entonces va a corresponder a ARH positivo, en el segundo a BRH positivo y el tercero a ORH negativo. Ahora vamos a ver más a fondo la interpretación. Como ya dijimos, la aglutinación va a representar la unión de nuestro antígeno-anticuerpo. ¿Cuál va a ser el antígeno? Pues los antígenos van a estar en la superficie de la membrana eritrocitaria, como se observa en nuestra imagen, y los anticuerpos van a ser nuestros antisueros que vamos a colocar. Esto es una IgG que se va a adherir al eritrocito si es que hay presencia de estos anticuerpos específicos y entonces vamos a observar la aglutinación. En la primera técnica, que es de placa, podemos observar en esta imagen que tenemos diferentes muestras y del lado derecho observamos los antisueros que vamos a colocar, AB y AB. Entonces, en la primera podemos observar que no hubo aglutinación en ninguna, por lo tanto significa que el eritrocito no tiene ningún antígeno y esto corresponde al grupo O. La segunda muestra podemos observar que aglutinó tanto para el antisuero A y el antisuero AB, pero no así para B. Entonces con esto concluimos que corresponde al grupo A. En la muestra 3 podemos observar que aglutinó para B y para anti-AB. Entonces podemos concluir que pertenece al grupo B. Y en la muestra 4 podemos observar que aglutinó tanto en A como en B y en AB. Por lo tanto corresponde al grupo AB. En esta imagen podemos observar en el tubo también que hubo aglutinación. Están ahí marcados los antisueros que colocamos y entonces este corresponde al grupo B positivo. Pueden llamarlo como BRH positivo o B positivo. En la tarjeta podemos observar que están marcados en la parte de abajo de la etiqueta los antisueros A, B, AB y observamos que hay 2D y es un control para el análisis doble que se hace al RH. Y en el último podemos observar que dice control, este es un autotestigo.
Entonces, en la primera placa va a corresponder al grupo ORH positivo. Y en la segunda placa podemos observar que hubo aglutinación en todos, entonces corresponde al grupo AB positivo. Es importante observar que en el tubo donde dice control es el autotestigo. En este vamos a colocar eritrocitos y suero del mismo paciente para descartar que haya autoanticuerpos. En esta tabla vamos a observar que dependiendo del tipo de sangre vamos a poder donar o recibir el paquete globular, ¿sí? Es decir, los eritrocitos. Un ejemplo, en la primera línea podemos observar que el tipo de sangre es A y este puede donarle a otro A, obviamente, y a otro que sea AB. Y este puede recibir sangre de un tipo O positivo, O negativo, A y A negativo. En la tabla podemos observar que O negativo es el que se conoce como el donador universal y el de tipo AB se conoce como el receptor universal. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del uso de los grupos sanguíneos. El principal pues es en las transfusiones sanguíneas. Cuando hay incompatibilidad de grupo va a haber esta reacción antígeno-anticuerpo, lo que va a provocar una activación del sistema inmunológico que va a llevar a la lisis de estos eritrocitos. Entonces vamos a observar hemólisis, fiebre, puede haber aloinmunización también, urticaria, anafilaxia, transmisión de algunas enfermedades infecciosas, hasta casos más graves como coagulación intravascular diseminada y muerte. Es por eso que el papel del médico es muy importante cuando se estén realizando las transfusiones sanguíneas, porque él debe de estar vigilando cualquiera de las alteraciones antes descritas y estar checando que no haya ninguna reacción adversa a la transfusión sanguínea. En el caso de los trasplantes, la incompatibilidad de grupo es el primer filtro para determinar que no se puede llevar a cabo un trasplante. ¿Esto qué puede provocar? Si es que si es que pasamos ese filtro, pues que haya rechazo del trasplante debido a una inmunidad celular y una inmunidad humoral activada por lo mismo. Esto puede llevar a una falla orgánica y por consiguiente incluso la muerte del paciente. La enfermedad hemolítica del recién nacido se da por incompatibilidad de RH de la madre y del hijo. En la imagen podemos observar cómo la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Esto va a provocar una activación de la inmunidad produciendo IgG en la madre en contra de los hematíes del producto. La IgG atraviesa la barrera placentaria y puede producir hemólisis en los eritrocitos del bebé, provocándole una anemia hemolítica que puede ir desde leve hasta provocar kernicterus. Este kernicterus va a hacer que al aumentarse la hemólisis aumente también la bilirrubina y esta es tóxica. Si llega al cerebro puede causar daño cerebral e incluso la muerte. Por eso es importante que después del primer embarazo de un RH positivo del producto, la mamá sea inyectada con una gamma globulina anti-D para reducir la inmunización con el siguiente producto. Como conclusiones tenemos que la prueba de aglutinación para determinar el grupo sanguíneo es una reacción antígeno-anticuerpo y pone de manifiesto la presencia del antígeno de la membrana del eritrocito, el cual va a ser característico de la tipificación del grupo sanguíneo. Las técnicas descritas en la práctica fueron aglutinación en placa, en tubo y en tarjeta de gel. Su importancia va a radicar en la lectura e interpretación de las mismas. La tipificación del grupo sanguíneo es de vital importancia para algunos procedimientos como son transfusiones sanguíneas, estas pueden ser debidas a cirugías, anemias severas por sangrados o en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y están recibiendo diálisis o hemodiálisis y requieren de transfusiones sanguíneas para recuperar la cantidad de eritrocitos debido a que tienen daño renal y ya no producen eritropoyetina. Pérdida del volumen sanguíneo por algún traumatismo o una lesión, entre otros. En los pacientes que serán trasplantados, la tipificación de grupo sanguíneo es una de las pruebas para determinar la compatibilidad con su donador. La tipificación de grupo sanguíneo en las pruebas prenupciales sirve para determinar posibles incompatibilidades de RH en la madre y sus futuros hijos y prever así su tratamiento oportuno. Les dejo la bibliografía consultada para esta presentación y les recuerdo que deben de llenar su cuestionario en la plataforma de Google Classroom, así como enviar un documento en PDF de una evaluación que les estoy anexando en la misma plataforma.